Sanar capítulo 103, octava temporada. Esperanza para los días huecos. La Navidad es una temporada de interrupciones. Algunas las disfrutamos, otras no. Disfrutamos el interrumpir las dietas por los ponches de huevo, el trabajo por unas fiestas con los compañeros de trabajo, el pagar facturas por abrir tarjetas postales navideñas. Sin embargo, podríamos prescindir de la tormenta de nieve en Chicago que deja en tierra al vuelo Atlanta y por consiguiente deja varados a los pasajeros en Albuquerque. Podríamos prescindir de la llamada a medianoche del primo Bert para decirnos que Mary Lou y sus hijos van a estar en la ciudad durante los días festivos. ¿Podrían estacionar su caravana en la casa por un máximo de 10 horas? Te lo prometo. Interrupciones llegan con la Navidad, llegan con la vida. Justo cuando acabas de ver la cuna, sorpresa, otro bebé. Justo cuando estás listo para retirarte, sorpresa, otro pago de matrícula. Justo cuando pensabas que tus planes estaban ultimados, sorpresa, más despidos, cirugías, traslados o tratamientos. Interrupciones y más interrupciones pueden provocar miedo y ansiedad. Nos pueden robar el sueño y la alegría. Pueden provocar que cuestionemos a Dios y hasta le volvamos la espalda. Es posible que tú que me escuchas estés enfrentando una interrupción en esta temporada de tu vida. Lo que deseabas y lo que recibiste no coinciden, no embonan. Y ahora estás preocupado o preocupada y ansioso o ansiosa y hasta enojado. ¿Acaso esto te describe? Ciertamente describiría a nuestra familia la Navidad pasada. Era el segundo fin de semana de la temporada de Adviento. Había pasado el día preparándome para predicar un sábado en la noche cuando llegué a casa y era tan tarde que mi hermana me esperaba en la cocina. Por su expresión podría decir que algo andaba mal. Gina está embarazada, me dijo. Su anuncio no hacía juego con su conducta. Ella debió haber estado agitando sus brazos y debió haberme abrazado, pero no había confeti, solo preocupación. Sus ojos estaban tan llenos de lágrimas. Está en la sala de urgencias, me dijo. Gina es una sobrina mía. Salimos a toda prisa hacia el hospital. Las decoraciones navideñas no les asientan bien a las salas de urgencias. Una guirnalda no hace que una máquina de rayos X luzca festiva. Las bombillitas rojas y verdes no emiten un resplandor feliz sobre la camilla. No importa la canción que se escuche en el interfono. Los monitores pintan más alto que los cascabeles en el trineo. Una sala de urgencias sigue siendo una sala de urgencias, aún en Navidad. Y mi sobrina estaba en esa sala de urgencias. Una enfermera nos llevó por el pasillo hasta la habitación. Gina, mi sobrina, estaba en la cama. Ella intentó mostrarse estoica y tuvo éxito, como por 10 segundos. Luego comenzó a llorar. Ella había querido sorprendernos. Quería hacer un gran alboroto. Quería darnos un gran abrazo esa Navidad. Ella deseaba tener un bebé. Hacia el final de la noche sabíamos que no era muy probable. A la mañana siguiente el doctor nos aseguró que no ocurriría. Ya había sido una temporada bastante difícil para Gina y su esposo. El papá de Brett, su esposo, había fallecido un mes antes. La tristeza había teñido de gris su noviembre y ahora, diciembre sería aún peor. Gina me dijo que su Navidad se sentía más como un hueco que una festividad. Tal vez la tuya
amada hermana y amado hermano que me escuchas, se esté sintiendo igual esta vez. Más lágrimas que hurras, más repulsión que fiesta. El ver niños felices, el recordatorio de una cuna vacía, la ocupada agenda social que algunos solo acentúan lo desocupada que es la tuya. Las imágenes de familias unidas refuerzan el dolor por una familia separada. Si esta temporada está siendo difícil para ti, si esperas con más ansiedad el 26 de diciembre que el 25, entonces tengo una historia para que medites en ella. Es la historia de una jovencita. A pesar de su gran esfuerzo por mantener una buena actitud, no era fácil. Estaba lejos de su hogar, a kilómetros de distancia de su familia y de su caliente cama. Había pasado los últimos días en caminos atestados de gente, soportados por el frío del invierno. El dinero escaseaba, los amigos no estaban cerca. Una cama tibia y una comida calientita. Las probabilidades eran escasas. Pregúntale cuál era peor, el dolor de su corazón o el dolor de su espalda, y se habría visto en apuros tratando de decidir. Su corazón añoraba a su familia, se sentía distanciada de ellos. Bajo circunstancias normales, ellos se habrían sentido emocionados ante la noticia de su embarazo. Pero, ¿embarazada antes de la boda? Con una familia tan conservadora y su extraña explicación, y tenerle que decir al hombre con el que se iba a casar que llevaba en su vientre un hijo que no era de él, que fue un milagro, pero también un milagro que aún así él se quisiera casar con ella, y otro milagro era lo que ella necesitaba aquella noche. Ella había imaginado un parto en su casa, mamá sosteniéndole una mano y la tía la otra, una partera, familiares cariñosos, José y una multitud de vecinos esperando afuera. Quizás si todos pudieran experimentar juntos el nacimiento de su primogénito, entonces creerían su historia. Al menos así es como me imagino que María se sintió. Desde luego puedo estar equivocada. Tal vez el comedero y el establo fueron su idea, aunque no me parece. Todavía no he conocido a una mujer embarazada que sueñe con un establo como sala de parto y con un pesebre por cuna. Dudo que María lo hubiera hecho. Así que cuando José regresó del mesón y le preguntó si era alérgica a las ovejas, es un buen presentimiento decir que se sintió desilusionada. No era así como ella había planificado celebrar el nacimiento de Jesús. José llevó el burro por el empinado camino que terminaba en la entrada de una cueva esculpida años antes por el viento y por la lluvia, y que toda la vida había sido usada como establo. Ayudó a María a bajarse del lomo del burrito. José miró el rostro de María, fatigado, polvoriento y sucio por el camino. Se excusó por el austero alojamiento. Él le acarició su mejilla y sonrió, y entró en la gruta. José encendió el fuego e hirvió agua. María despejó un lugar sobre la paja y comenzó la tarea de traer a Dios al mundo. Con vacas como testigos y José como partera, hizo justo eso. Momentos después, la mano del que colgó las estrellas apretó el dedo de María. Los pies del caminante del cielo tocaron la palma de la mano de José. Con razón los ángeles llenaron el cielo de adoración. Cualquier duda del amor del Padre desapareció la noche en que Dios fue envuelto en pañales de corral para que la paja no rasguñara su espalda. En ese momento María supo que todo había valido la pena. El dolor de su espalda, el dolor de su corazón,
el dolor de sus huesos abriéndose para dar paso a Dios, se desvanecieron. Las preguntas de cómo, los cuestionamientos de cuándo, no perduraron. El mesón solo tenía un lugar para su hijo. No importa, él encontraría un lugar en el corazón de la gente. Ella y José estaban lejos de su casa la noche del nacimiento de Jesús. Y no importaba, Jesús estaba aún más lejos de la suya. No había una cama tibia donde Jesús pudiera dormir. Y no había problema. A pesar del caos, Cristo vino. Cristo vino. En medio de un embarazo escandaloso, de un censo impuesto, de un viaje inoportuno y un mesón abarrotado, Dios triunfó en la historia de María y Él triunfó en la genealogía de Mateo. No mencionamos con frecuencia el linaje de Jesús dentro del contexto de su nacimiento, sin embargo, Mateo lo hizo. Él comienza su evangelio con una lista de docenas de nombres antes de presentarnos los magos y a la estrella de Belén. Él nos dice que Abraham engendró a Isaac, que Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, que Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, a Fares a Rom y Rom a Aram. Y la lista sigue y sigue y sigue por 16 versículos. Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Saltemos a la historia de la natividad. ¿A quién le interesa conocer sobre Tamar, Rahab y Rut? ¿Por qué Mateo menciona a David y a Salomón antes de mencionar a José y a María? Ajá, si bostezaste de aburrimiento, te digo que Mateo nos está dejando algo en claro. El caos no puede mantener a Cristo fuera de este mundo. El Mesías no nació gracias a sus antepasados, sino a pesar de ellos. Tamar fue abandonada, Ruth fue una inmigrante, y Rahab fue una ramera. David fue un adúltero, Salomón fue un don Juan. El árbol genealógico de Jesús es nudoso y está torcido. Algunos de los reyes fueron sanguinarios e impíos. Sin embargo, Dios había prometido que Jesús vendría. Y Jesús vino. Y de ahí la conclusión triunfante de la genealogía. Jacob fue padre de José, el marido de María. Y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Cristo vino. Y a pesar del pecado y el escándalo, Cristo vino. A pesar del racismo y el sexismo, Cristo vino. Aunque el pueblo se olvidó de Dios, Cristo vino. Y a pesar de, y a raíz de, el pandemonium, Cristo vino. El embarazo sorpresa, el censo repentino, el largo viaje de Nazaret a Belén, aunque desagradable y difícil, todo esto resultó en el milagro más grande del mundo. Y María dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todo lo anterior ocurrió para que este momento que estás viviendo ocurriera. ¿Fue la primera Navidad distinta a lo que María había planificado? Sí, pero resultó mucho mejor que lo que jamás ella hubiera soñado. Solo Dios usó las dificultades para cumplir su voluntad. ¿Acaso no necesitamos todos este recordatorio? En tu mundo de noches cortas, de arduo trabajo y de mucho estrés, ¿no necesitas que Jesús mantiene todo en orden? Es posible que te identifiques con el cacharro que vi una vez. El auto traqueteaba por toda la autopista. Le faltaba una puerta, el capó estaba abollado y necesitaba pintura evidentemente.
En el parachoques se colgaba un hilo que tenía pegatina. Toca la bocina y seguro que algo se cae. En él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes de todas las cosas y por Él todo se mantiene en orden. Dios mantiene todo en orden y Él lo mantendrá en orden para ti. Todo en tu interior, todas las voces alrededor que te dicen vete, enójate, emborráchate, drógate. Pero no escuches esas voces. No puedes escapar a una crisis a menos que primero encares a Dios. No se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Aférrate a Él en medio de la sala de emergencias. Cuando tus sueños se están desmoronando, dile: Señor, te necesito ahora. Entre las lápidas del cementerio susurra: querido Jesús, levanta mi ánimo. Durante la deposición, cuando los demás están murmurando entre dientes, que te escuchen repetir esta oración: Dios, tú eres bueno. Necesito ayuda. Dame ánimo, por favor. En el diario de oración del rey David leemos esta pregunta: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿No nos preguntamos lo mismo que David? Cuando todo lo bueno se destruye, ¿qué pueden hacer las personas justas? Cuando los terroristas atacan, cuando las enfermedades atrasan, cuando las familias colapsan, cuando las iglesias se dividen, cuando todo lo que es bueno se destruye evidentemente en tus ojos. ¿Qué pueden hacer las personas justas? ¿Cuál es la respuesta divina a los inesperados contratiempos y calamidades de esta vida? Curiosamente, David no contestó su pregunta con una respuesta. Él respondió con una declaración: el Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Su punto es inequívoco. Cuando todo tiembla, Dios sigue siendo inquebrantable. Él está en su santo templo. Su plan no se descarrilará. A Dios no le afectan nuestras tormentas. Él no se deja intimidar por nuestros problemas. ¿Recuerdas la historia de José, el hijo de Jacob, en Egipto? Míralo en la prisión. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. La esposa de Potifar difamó de él y lo desconoció. Si alguna vez a alguien se le derrumbó el mundo, fue a José. O considera a Moisés cuidando de los rebaños en el desierto. ¿Esto era lo que él pretendía hacer en su vida? Difícilmente. Su corazón latía con sangre judía. Su pasión era dirigir a los esclavos, así que, ¿por qué Dios lo tuvo cuidando ovejas en el desierto? ¿Y Daniel? Él era uno de los mejores y más brillantes jóvenes de Israel, el equivalente de un cadete de West Point o Ivy Leaguer. Pero él y toda su generación fueron enviados de Jerusalén al cautiverio babilónico. La ciudad fue destruida. El templo estaba en ruinas. José en la cárcel, Moisés en el desierto, Daniel en las cadenas. Estos fueron momentos oscuros. ¿Quién podría haber visto algo bueno en ellos? ¿Quién podría haber sabido que José, el prisionero, estaba a solo una promoción de convertirse en José el primer ministro?
¿Quién hubiera dicho que Dios le estaba dando a Moisés 40 años de entrenamiento en el mismo desierto en el que conduciría a la gente? ¿Y quién habría podido imaginar que Daniel, el cautivo, pronto sería Daniel, el consejero del rey? Dios ha hecho un negocio de convertir la tragedia en triunfo. Lo hizo con José, lo hizo con Moisés, lo hizo con Daniel y sobre todo lo hizo con Jesús en la cruz. El inocente fue sacrificado. El regalo del cielo fue asesinado. Las madres lloraban, el mal bailaba. Los apóstoles tenían que preguntarse, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Dios respondió a su pregunta con una declaración, con el estruendo de la tierra y el rodar de la roca. Él les recordó, el Señor está en su santo templo. El Señor tiene un trono en el cielo. Y si tu Navidad está siendo difícil, amada hermana y amado hermano que me escuchas, yo te digo, anímate. Lo hizo con José y lo hizo con Moisés y lo está haciendo contigo. Solo recuerda que Dios sigue estando en su templo y que aún su trono está en su control y que todavía hace príncipes de presos, consejeros de cautivos, domingos de los viernes, y todavía trae belleza de los belenes. Lo hizo entonces para ellos y lo hace todavía para ti y para mí. Dios te bendiga, amada hermana y amado hermano que me escuchas. Oracionesenvideo.com. Oracionesenvideo.com